Hola amigas, qué alegría tenerlas conmigo. Hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a Doménica Maeda. Ella, les cuento, es licenciada en Administración de Empresas, con posgrado en Dirección de Centros Educativos de Educación Básica y Media, posgrado en Formación Pedagógica y actualmente es docente. Su hobby es escribir y leer. Estoy muy contenta de presentarles ahora a Dome, como le decimos de cariño, y esta es una historia de esperanza. Dome, gracias por venir, gracias por compartir y abrir tu corazón con todas estas amigas que hoy te van a conocer. Gracias, Evo, por la invitación. La verdad que yo soy la más bendecida de estar acá. Gracias por pensar en mí. Bueno, gracias. Vamos a comenzar. Cuéntanos tu historia de amor. Hemos titulado esta entrevista Superviviendo o sobreviviendo un divorcio, y yo sé que algunas de las amigas que nos escuchan se van a identificar con esta historia, así que por favor, cuéntanos. Bueno, para dar un poco de contexto a mi historia, quiero contarles que yo nací en un hogar con padres que conocían del Señor de alguna manera. Sin embargo, en nuestro hogar, por decirlo así, no se vivía un cristianismo real, ¿verdad? A pesar de que había conocimiento del Señor, yo crecí en un hogar donde mi papá, pues, por su propia historia, su propia niñez y cosas que él vivió, arrastró todo eso y pues trajo a la familia violencia, cierto tipo de abuso con mi mamá y cosas así, ¿verdad? Y obviamente tú veías eso siempre. Exacto. Mis hermanos y yo estuvimos expuestos a ese tipo de cosas. Y comento esto porque en mi propio viaje de sanidad yo identifiqué cómo esas cosas nos afectan, ¿verdad? Entonces, bueno, recuerdo que una de las cosas que yo siempre decía es que cuando yo me casara, yo no quería un hombre como mi papá, porque yo no quería repetir la historia, digámoslo así, ¿verdad? Pues en su misericordia el Señor nos permitió llegar a una iglesia y aún estando dentro de la iglesia aprendimos como a fingir, digámoslo así de alguna manera, porque la gente veía a toda la familia junta en la iglesia, hasta sirviendo, pero en casa la historia era distinta. Entonces digo fingir porque eso era lo que hacíamos, disimular un poco la situación en casa, ¿verdad? Con el carácter de mi papá, las situaciones que pasábamos y todo eso. Dios nos mantuvo en la iglesia a pesar de todo y los últimos 3 años de vida de mi papá, yo pude ver una transformación real. Ah, qué bueno. El Señor lo llevó por su propio proceso y pues pudimos experimentar eso y bueno, gracias al Señor por eso. Sin embargo, como mencionaba, a veces quedan secuelas, a veces quedan heridas o cosas no resueltas que considero que fue algo que me afectó en lo personal. Como niña vas adaptando, vas acogiendo todos esos caracteres que ves y vas identificándolos como algo normal, ¿cierto? Exacto, exacto. Llega un momento en que uno no sabe cómo relacionarse o cómo hablar del tema, ¿verdad? Y simplemente a veces decide callar. Callar. Luego, pues estuve en la iglesia toda mi vida. Desde los 11 años yo estoy en una iglesia, nunca me he ido y fui bendecida y creo que una de las cosas que me hizo quedarme fue el grupo de amigos que logré hacer ahí, amistades que conservo hasta el día de hoy, muchas de ellas. Pero dentro de esas amistades, pues fue pasando el tiempo, me tocó ver pedidas de mano, me tocó ver matrimonios, ser testigo de bodas, ir a baby showers, de todo, ¿verdad? Ver cómo todos estos amigos y mis hermanos, por ejemplo, iban evolucionando como en esas etapas de la vida, ¿verdad? Y yo simplemente los acompañaba y fueron pasando los años. Y tu tren no llegaba. Nada, en mi vida no pasaba nada. Entonces, quizás en mis 20s eso no me afectaba, no estaba enfocada en eso, pero una vez cumplí 30, como que apretaron un botoncito y ya empezó como una inquietud, como, no sé, como la duda. No. Exacto. Las preguntas que creo que muchas que han pasado por eso entenderán lo que yo estoy hablando, ¿verdad? Entonces había muchas dudas, muchas preguntas, como ¿y por qué? Si yo estoy sirviendo. Y yo creo que tú te has organizado en tu mente desde mucho atrás cómo voy a sacar mi carrera, a los 25 años ya voy a ser profesional, qué sé yo,
a los 30 ya me voy a casar, a los 32 o qué sé yo, voy a tener mi primer hijo, no sé, pero yo creo que ya tenías establecido ese De patrón. alguna manera sí, quizás, como digo, en mis 20, cuando yo estaba en la universidad, no era algo en lo que yo pensara mucho. Pero a medida fue pasando el tiempo, sí, ya era como, bueno, y lo que dice la gente, el reloj biológico, ¿verdad? Y como, Dios La mío, presión social. voy a ser mamá algún día, cosas así, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Yo me alegraba genuinamente por los amigos, por los familiares que se casaban, que tenían hijos, pero sí ya llegó un punto en el que yo considero me empezó a afectar esto, ¿Te ¿verdad? desesperaste? Sí, sí, honestamente sí. Llegó un momento en el que ahora que yo veo para atrás en retrospectiva, yo puedo decir esto. Y es que yo me di cuenta que sutilmente, poco a poco, el Señor dejó de ser una prioridad para mí. Dejé de amar al Señor como yo recuerdo que lo amé locamente en mis tiempos que yo le servía, siendo adolescente o joven en la iglesia. Llegó un momento en el que todo lo que ocupaba mi mente y monopolizaba mis oraciones era el tema de encontrar a alguien y de casarme. Era tu De eso se prioridad. trataba, exacto. De eso se trataba mi vida con Dios, digámoslo así, como, ¿cuándo, Señor? ¿Y qué pasa? Y decime, ¿Y por qué? respondeme. Exacto. Entonces, como repito, eso lo descubrí después. Ahora que veo para atrás, yo detecto que prácticamente yo hice de la idea del matrimonio un ídolo en mi vida, ¿verdad? Porque un ídolo es algo a lo que tú adoras. Y dejar de lado a Dios. Exacto, y ocupa el lugar de Dios, y considero que eso fue lo que a mí me pasó. Total. Sutilmente. Nunca me fui de la iglesia. Y nunca lo pensarías en ese momento, No, que no. tenías otro Dios. Exacto, Claro. yo decía, yo no ando buscando un hombre fuera de la iglesia ni nada de eso, pero no me daba cuenta. Todo fue como poco a poco, muy sutil. En esa desesperación, yo quise ayudarle a Dios, digámoslo así, ¿verdad? Quise meter mis manos, un gran error. Ya en ese momento yo tenía casi los 35 años, entonces era como mayor la inquietud o la desesperación. Exacto. Ya yo pues me había quedado sola con mi mamá viviendo, ¿verdad? Entonces ya era como, bueno, si Dios no está haciendo nada, le voy a echar una ayudadita, ¿verdad? Entonces yo decidí en total desobediencia entablar una relación con alguien que conocí de una forma un poco particular, ¿verdad? Pero decidí ¿Y dónde o cómo lo conociste? a través de una famosa aplicación de citas, que dicho sea de paso, yo no... ¿Era cristiana? Sí, pero yo no considero que no considero que es pecado, Sí. pero no lo aconsejo. Personalmente no lo aconsejo. Por tu experiencia, claro. Exacto. Entonces, bueno, todo fue muy rápido, pero extremadamente rápido. ¿Cuándo es rápido? ¿Que 2, 3 meses? ¿Menos? A los 2 meses, no, en menos de 2 meses ya había una relación de noviazgo, ¿verdad? Esta persona vivía fuera del país, entonces vino bien rápido. Nos conocimos. Que viniera para ti. Exacto. Emoción. Entonces, me ama de verdad. Exacto, que alguien agarre un avión y te venga a ver solo por un fin de semana, es como, ¿verdad? Le interesa. Exacto, está haciendo cosas que nunca nadie había hecho por mí, se la está jugando por mí, digámoslo. Entonces uno, pues hasta cierto punto se ilusiona, ¿verdad? Con este tipo de cosas. Sin embargo, bien pronto también yo empecé a ver lo que podríamos decir banderas rojas, ¿verdad? Lo que la gente llama red flags. Pero ven, te interrumpo. Sí. Hasta ese momento, tú sabías que él era un hombre cristiano. Sí, pero bien rápido yo me di cuenta que no era así. Okay. Justamente porque tenía mucho tiempo de estar en la iglesia, justamente porque crecí en un hogar donde no se vivía el cristianismo por muchos años. Yo sabía, quizás sí fue alguien que conoció al Señor en algún momento de su vida, pero la vida actual que tenía cuando yo lo conocí, no, ¿verdad? No. Era un yugo desigual, en pocas palabras. Éramos un yugo desigual y yo siempre lo supe. El problema es que yo me lo callaba. Como dije, yo estaba acostumbrada a ver cosas y callarme, y eso lo traje a esa relación. Tu realidad. Me quedaba callada, yo decía, no, no es así, no, Dios va a intervenir, no. Bueno, buscamos bien rápido en la relación consejería con nuestros pastores, con mi pastor, porque empezaron a pasar algunas cosas, ¿verdad? Esas banderas rojas que te comento,
que tenían que ver más que todo con el carácter de esta persona. En resumidas cuentas, quizás no voy a dar muchos detalles porque siento que no vale la pena, pero en resumidas cuentas, todo lo que yo dije que no quería para mi vida, Eso era. eso era. Había alguien muy parecido a mi papá, ¿verdad? Entonces, Y para esa etapa ya, ¿cómo era tu relación con Dios? ¿Seguía siendo, sí, ahí está Dios, pero mi esposo es prioridad? ¿O? en ese momento, cuando yo empecé a ver esas cosas, yo considero que yo ya había marcado, ya estaba bastante distanciada de Dios, porque cada vez que yo oraba, cada vez que yo tenía ese momento cuando uno, por ejemplo, se va a dormir y hay silencio total y solo es uno y sus pensamientos y Dios, esos momentos eran momentos de confrontación, digámoslo así, para mí. Espíritu Santo. Exacto. Esos momentos de oscuridad y de silencio donde Dios me hacía sentir, no, no, estás mal, ¿verdad? Pero repito, yo decidía guardármelo, yo decidía quedarme callada. Muchas veces tuve ese pensamiento de, ¿y si esto es lo último, lo único que te va a salir? Entonces no corras el riesgo de perder Claro. la oportunidad, ¿verdad? También un poco juega el orgullo de uno, Claro. de que hay gente que le advierte, que muy rápido, que esperate, que conoce lo mejor, cosas así. El orgullo de no querer admitir, sí tienen razón todos los demás, mejor me espero, ¿verdad? Yo, pues armamos planes de boda rápido. La boda fue aproximadamente 8 o 9 meses después de conocerse. Después de como, conocernos. Entonces, sí, todo fue bastante rápido. Yo lo justificaba diciendo, bueno, somos adultos, ¿verdad? Tengo más. Hay que aprovechar el tiempo. Exacto, y él vive fuera, entonces tenemos que apurarnos con los trámites para irme con él, cosas así, ¿verdad? Yo lo excusaba de esa manera, pero siempre la voz del Espíritu Santo, ¿verdad? Está ahí redarguyendo y todo. Y a pesar de todo eso, yo decidí continuar. Y entonces se casan 8 o 9 meses después y comienza ya la verdadera historia, porque a ver realmente qué tipo de hombre era, sin decir que él es malo, pues, Claro. pero habrán cosas que no iban con tu fe. Exacto. Y aún desde el noviazgo, aún antes de casarnos, yo ya había visto cosas que me atemorizaban, digámoslo así, o que no me daban confianza, que me hacían como sentir inestable y me hacían preguntarme, ¿de verdad va a haber un futuro aquí, verdad? Cosas así. Entonces sí, pues yo puedo resumir diciendo que fue una relación bastante conflictiva, donde había pues algún tipo de control, bastante control de la otra parte, ¿verdad? Entonces, episodios difíciles de tratar con el carácter, con los arranques. Violencia, de ira, etc. Entonces, al principio, pues uno cree que uno actúa lo suficientemente bien como para que la gente no se dé cuenta, digámoslo así, ¿verdad? Pues era algo que yo había vivido años atrás con mi propia casa, con mis padres, y yo traté de reproducirlo quizás de forma inconsciente, ¿verdad? Yo estaba en la iglesia, trataba de disimular un poco lo que estaba pasando. Y a tu mente imagino que venía, no, es que Dios lo va a cambiar, voy a seguir orando, voy a ayudar. Varias veces dije eso, varias veces pensé así. Y dime, una sola bandera roja que tú pudieras decirle a una chica que está pasando por tu situación. Una sola. ¿Qué bandera roja tú notaste que sabías que Dios te estaba hablando y diciéndote alto? Bueno, los celos excesivos, porque los celos excesivos llevan a un control desmesurado de dónde estás, de mandar tu localización todo el tiempo, de revisarte tus redes, tu teléfono, de exigirte todas sus contraseñas, de controlarte totalmente, ¿verdad? Eso es una gran bandera roja. Sin duda. Ignorarla es bien riesgoso, es bien peligroso. De acuerdo. Y entonces se casan y ¿a cuánto tiempo de casados comienza ya de verdad este conflicto? Pues sí. Yo diría 2, 3 días, quizás, después de la boda. Fue como el primer episodio fuerte,
donde yo me descontrolé, me puse mal y lloré y todo, ¿verdad? Pero, ¿en plena luna de miel? Sí, o sea, recién 2, 3 días máximo habían pasado. Entonces fue bien difícil. Imagina, Dome, que tú querías ocultarlo para todo el mundo, que tu mami sobre todo no se enterara de lo que estaba pasando. Sí. Imagino que te abstuviste de acercarte a tus amigos aún, te aislaste. De hecho, fue una de las cosas que pasó y que hoy entiendo que es así como opera en muchas relaciones la dinámica, ¿verdad? Donde hay un excesivo control. Primero te vas alejando de los amigos más tal vez no los más cercanos, ¿verdad? Luego el círculo más cercano, luego hasta la propia familia. Y hasta eso fue sola. Hasta que estás sola y el control es total sobre ti, ¿verdad? Entonces, yo ahora lo identifico. En ese momento yo no lo podía ver. Y creo que muchas mujeres que han vivido eso o están viviendo eso saben de lo que hablo. Entonces, daba mucha vergüenza como, bueno, me alejé de mis amigos, los dejé por allá, ni siquiera los invité a mi boda porque yo sabía que no estaban de acuerdo. Y de repente, ay, mira, me está tratando mal, o ay, mira, ven y ayúdame. Sí, no, ¿verdad? No se podía. Entonces, pero sí, empezaron a pasar este tipo de cosas. Digamos que lo que ya había observado yo en el noviazgo se agravó en el matrimonio, en resumidas cuentas, ¿verdad? Entonces, sí, ya los episodios fueron mayores y quizás más agudos. Entonces, ya había como un temor más fuerte, más latente en mí. Y eso me llevó a hablar. Yo, bueno, ¿Y con quién hablaste primero? Mi pastor estuvo bien pendiente de todo el proceso y eso es algo que yo no tengo manera de pagar. El pastor fundador de mi iglesia y su esposa me acompañaron en todo este proceso. Ellos hicieron una lucha increíble, ¿verdad? De tratar de como pastorear o discipular a esta persona por algunos meses, ¿verdad? Sin embargo, pues no, al final no se logró. Y una amiga muy querida que ella vivió un divorcio antes que yo. Gracias a Dios ahora tiene un nuevo matrimonio y está restaurada totalmente. Tuve la confianza, me acerqué a ella. Nunca hubo como juicio de parte de ella, señalamiento, nada. Quizás yo puedo decir que es la única persona que sabe al 100% todo lo que ocurrió, ¿verdad? Y fue uno de los instrumentos que Dios usó para acompañarme, para orar conmigo. Me escuchaba repetir las mismas historias y todos mis temores, mis luchas, mis preguntas. Y estuvo pues ahí todo el tiempo. Escuchando. Entonces, poco a poco, pues la cosa se vuelve incontenible porque por un momento sí uno lo controla, digámoslo así, controla la imagen del matrimonio ante los demás, pero ya llega un momento en que ya no se puede. Y luego uno se da cuenta que la gente siempre supo, lo que pasa que no te lo decían, ¿verdad? Entonces, ya llegó un momento en el que sí, yo me sentía en riesgo, me sentí en peligro. En ese momento, pues hablé con tiempo de correr. Exacto, hablé con mi hermano. Tengo un hermano mayor que vive fuera del país y pasó una situación donde yo me fui de la casa donde vivíamos en la noche. Unos amigos que sí conocían un poco la situación llegaron por mí y esa noche yo hablé con mi hermano y le comenté esto y eso está pasando. ¿Lograste hablar con tu familia? Sí, con mi hermano en particular. Entonces, me sentí igual, súper apoyada por él y él me dijo, bueno, lo que venga lo vamos a enfrentar juntos, no te preocupes. Y me dio su apoyo, ¿verdad? Entonces como que eso también me ayudó a terminar de decidirme. Y ya llegó un momento en el que, pues como repito, cuando te sentís en peligro, te sentís en riesgo, era momento de tomar una decisión, ¿verdad? Entonces, pues tomé la decisión de salir del lugar donde vivíamos y poner pues tierra por medio, ¿verdad? Y esperar. Yo salí sin un plan, honestamente, o sea, yo solo quería salir de ahí. Personalmente creo que yo no conocía tanto al Señor hasta que atravesé eso, porque
eh, para mí, yo lo ilustro de esta manera. Para mí, cuando yo abrí la puerta de ese apartamento para irme, al abrir esa puerta, yo caí en un precipicio. Así, oscuro, profundo, y donde no se veía nada. Y yo solo sabía que yo había caído en ese precipicio. No sabías qué iba a ser Exacto. después. Yo no sabía lo que venía. O sea, literalmente me abandoné en las manos de Dios. Y fue como, Señor, no sé qué viene, pero voy a confiar. Voy a confiar. ¿Eso duró cuánto tiempo? ¿Fue de 9 meses de casar? No, perdón, ¿cuánto? El matrimonio legalmente duró solo un año. Un año. Pero yo me fui, no sé, como unos, no recuerdo bien, unos 7, 8 meses después de que el matrimonio había iniciado, me fui de forma definitiva. Definitiva, ¿verdad? Hay gente que me dice, pero fue bien poco, ha durado más el COVID que eso, ¿verdad? No, pero créanme que esos 7, 8 meses, más los meses del noviazgo, fueron bien duros, bien difíciles, ¿verdad? Pero ahí comienza entonces, y bueno, aplico este versículo que dice, el Señor es mi refugio, mi amparo en tiempos de angustia, ¿verdad? En esos momentos así tan difíciles en donde tú sabes que sí tienes amigos, pero ellos no pueden cambiar el corazón de tu esposo, donde está tu familia que te apoya, pero la realidad que dejas atrás, tú quisieras que fuera diferente y solo hay refugio en Jesús. Amén, amén. ¿Cómo empieza entonces tu restauración? Bueno, a partir de ahí, yo creo que yo conocí al Señor realmente. Aunque yo había estado en una iglesia, como mencioné, muchos años, creo que yo no conocía la gracia de Dios realmente hasta que viví ese proceso. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente la vergüenza, la culpa, ¿verdad? Uno se la inflige uno mismo, pero también hay gente que te lo hace sentir, ¿verdad? Más en un contexto de una iglesia, de un contexto cristiano donde has estado toda tu vida. Tienes que seguir orando, que exacto, el Señor no va a cambiar. exacto, o que te precipitaste, ¿verdad? O, bueno, tantas cosas que no vale la pena, ¿verdad? Mencionar, pero cosas así. Pero en ese momento yo empecé a conocer la gracia de Dios realmente, donde no había culpa, no había dedo señalándote. Al contrario, eran unos brazos abiertos. Abrazos de papá, ¿verdad? De todo está bien, como la niña que fue desobediente, ¿verdad? Que se salió, o la oveja cayó, que se salió del redil y ahí llegó, ¿verdad? Él con sus brazos. Yo puedo decir que mi relación con el Señor nunca fue tan cercana como esos meses sombríos, como mientras estuve en ese precipicio, como comentaba. Escuchaba la voz de Dios con una claridad que creo que en mi vida la había escuchado así. Y por supuesto, Dome, que eso no es que pasó de la noche a la mañana, ¿no? O sea, no es que Dios viene, te levanta, vaya hija, ya pasó todo, ya estás. No, es un proceso, pero un proceso en el que Él te acompaña. Así es. Eso inició en enero de 2018, para que ustedes tengan una idea. En enero de 2018 yo decido salir de ese lugar donde vivía. Y yo puedo decir que me tomó alrededor de 2 años, 2 años y medio, como decir, estoy sana, ¿verdad? Y poder hablarlo. Exacto. Yo, digamos, ahorita hablo y me conmuevo, no tanto por el sufrimiento, digámoslo así, o por la prueba, me conmuevo por lo que Dios hizo, ¿verdad? Y puedo, pues, contar libremente de eso. Y contarlo a otras mujeres y todo, ¿verdad? Entonces, como repito, respondiendo a la pregunta de cómo fue Dios conmigo en ese tiempo, fue así, ¿verdad? Cercano, me hablaba, yo pues simultáneamente, precisamente porque yo me iba a ir del país supuestamente, yo renuncié a mi trabajo. Entonces, en el mismo año, yo viví todo el proceso de divorcio, más un desempleo. Wow. Una situación financiera bien difícil. Entonces eran como 2 pruebas fuertes al mismo tiempo, ¿verdad? Y de verdad no tenía manera más que agarrarme del Señor, era la única forma. Totalmente. Así que bueno, fue el año de verdad de encontrarme con Él, de volver a casa, literal a la casa de mis padres, y también de volver a Dios, ¿verdad? Y
y éramos solo él y yo viviendo ese proceso, sanando, haciendo preguntas. Muchas de ellas me las respondió, muchas otras no. Y yo aprendí que no está bien, él me iba respondiendo lo que yo necesitaba saber. Y fui poco a poco, ¿verdad? Superando, recuperando amistades. Me tocó citar amigos de los que yo me había alejado abruptamente, pedir perdón en muchos casos. Y siempre, siempre, siempre encontré gracia. Nunca encontré, rechazo. Te lo dijimos, te lo advertimos, no nos hiciste caso. Nunca, nunca. Y alabo al Señor por eso, ¿verdad? Porque ahí están, son amigos fieles, ¿verdad? Que están ahí todavía hasta el día de hoy conmigo. Y también, pues, he vivido la restauración del Señor en otros aspectos, ¿verdad? En el aspecto financiero, recuperé el trabajo, ¿verdad? Pues como mencionaste al principio, yo soy docente, me encanta trabajar con niños y adolescentes y el Señor me restituyó, ¿verdad? En ese sentido, en lo financiero también, con mi familia, o sea, en todo aspecto, ¿verdad? Entonces, el divorcio finalmente se firmó. Puedo preguntarte algo que yo sé que naturalmente es difícil, pero ¿crees tú que has perdonado? Yo creo que sí, por eso te mencionaba que yo siento que fue un proceso un poco largo, de más de 2 años, y lo recuerdo bien porque Dios usó una manera bien peculiar para tratar esa área conmigo, porque no es fácil, no es fácil, sería mentir, decir, oh sí, fue rápido, no, yo vivía etapas donde venían como flashazos de escenas, de situaciones, de palabras que se dijeron, de cosas que pasaron, y yo volví a sentir algo, ¿verdad? Dentro de mí, una ira que yo no conocía, en esa relación. Ira contigo misma también. Conmigo, ¿no? Exacto, conmigo y con él, ¿verdad? Había como ira, yo no sabía que yo podía llegar a contener dentro de mí tanto enojo, ¿verdad? Y rabia. Sin embargo, pues en el año 2020, que empezó la pandemia, el Señor orquestó toda la situación para que mi hermana y yo quedáramos en un centro de contención, porque estábamos fuera del país cuando se cerraron las fronteras, ¿verdad? Entonces nos trajeron, logramos llegar, pero nos metieron a un centro de contención, estuvimos ahí 32 días. Y yo al principio era como, bueno, ni modo, ¿verdad? No pasa nada, exacto. Estamos bien. Pero al estar ahí, Dios ministró esa parte específica del resentimiento en mí. Empezaron a salir noticias, ¿verdad? De cómo estaba la situación justo en la ciudad donde yo sabía que él vivía. Desconozco si sigue viviendo ahí, ¿ok? Pero en ese momento esa ciudad fue bien afectada. Entonces, yo veía las noticias y era como, ok. Pero el Señor usó diferentes maneras de hablarme y una de ellas es que puso en mí la carga de orar por él. Entonces yo era como... No puede ser. No, ¿verdad? Que ore su mamá o cualquier otra persona por él. Pero claramente puedo decir que el Señor o sea, redundaba en el mismo tema, en la misma como mandato de orar. Y yo dije, bueno, no te nace naturalmente. Yo un tiempo recién pasó todo, yo oraba por él y todo, pero había dejado de hacerlo. Y yo dije, ok, bueno, lo voy a hacer y empecé sin ningún sentimiento ni nada, simplemente por obediencia, ¿verdad? Empecé a orar por él y su familia, que le fuera bien y que Dios lo guardara y lo protegiera y cosas así, ¿verdad? Entonces, como nos han enseñado en la iglesia, al orar por otras personas, tu corazón se sana. Entonces, yo, en todo ese tiempo que estuve encerrada, yo considero que el Señor lo usó para llamar mi atención y tratar específicamente ese tema. Me tuvo que aislar, digámoslo así, ¿verdad? Como dice la palabra, perdón que te interrumpa, que a los que aman al Señor todas las cosas ayudan a bien, sin duda, ¿no? Y cualquiera podría decir, no, pero estar ahí encerrado con ese riesgo de que se contagien más y demás, pero el Señor usó eso para sanar tu corazón. Así es. Entonces, yo decía, no entiendo por qué el Señor ha permitido que nos encierren, ¿verdad? Aquí. Pero al final yo entendí que en mi caso ese era uno de los propósitos, ¿verdad? Como tratar ese asunto y decir, ok, ya limpiémonos, ¿verdad? Y continuemos y sanemos.
Y siento que Dios lo hizo de una forma bien peculiar, pero al mismo tiempo bien amoroso conmigo y bien paciente y todo, ¿verdad? Entonces, yo considero que cada quien vive su proceso. No puedo decir que Dios actúa de la misma manera Así con es. todas, pero si hay mujeres que están viviendo esto, yo estoy segura que el Señor las va a llevar por un proceso hasta que se sientan así, completamente Restaurada. restauradas, sanas. Y en este Correcto. proceso sé que también Dios te permitió escribir. Sí, me gusta mucho escribir. Tengo un blog desde hace varios años, pero particularmente en este tema del divorcio, el Señor me dio la oportunidad de escribir una serie de devocionales para mujeres viviendo un divorcio. Que está publicada en la app YouVersion. Y bueno, vamos a compartir el enlace, Sí, ¿verdad? aquí vamos a poner En un la enlace publicación para de que este todos video. conozcan. Las invito a las que nos miran que puedan hacer esa serie de devocionales, ¿verdad? Eso refleja un poco, digámoslo así, el viaje de sanidad o el proceso de sanidad que Viviste. yo viví. Y creo que sí, sí hay esperanza. De hecho, esos devocionales se llaman Restaurada, porque es lo que yo viví, es mi Perfecto. experiencia, la restauración que vino de parte de Dios, ¿verdad? Sin duda alguna, hay muchas amigas que nos están escuchando que también están viviendo una situación parecida o ya la vivieron, pero siguen todavía con ese rencor, con ese odio, con ese no perdonar pues a Sí. esta persona que les hizo daño. Pero en Jesús hay esperanza. Amén. Y sin duda, si ellas se refugian en el Señor, tengo la certeza de que como tú también pueden ser restauradas. Amén. ¿Qué le dirías? Un consejo práctico que ellas pueden tomar para comenzar este viaje de restauración. Bueno, quizás mi consejo sería que se abandonen en las manos de Dios, que rindan su vida, que saquen sus manos del asunto y simplemente se rindan a Él y dejen que Él cumpla su voluntad en el proceso. Y que se rodeen también de personas que las sostengan, que las acompañen, personas piadosas, personas verdaderamente cristianas, que van a estar con ellas y las van a acompañar en las buenas y en las malas, porque en ese proceso hay altibajos, De ¿verdad? todo. Entonces, eso, básicamente, que se metan con el Señor, que se metan en su palabra y que se rodeen de personas así que les puedan edificar. Y también, no sé si me permitís, Claro. pero también yo quisiera hablarle a las solteras. En mi caso en particular, yo tengo una carga por ellas, porque sé que hay muchas que luchan como yo luché en algún momento, con preguntas, quizás han vivido una soltería más prolongada de lo que ellas desearan. Pero créanme, yo se lo repito, ahora el Señor, entre otras cosas, me ha dado la oportunidad de crear un grupo para mujeres solas. Buenísimo. En ese grupo hay mujeres nunca casadas, divorciadas, madres solteras, ¿verdad? Entonces tenemos ese grupo, esa comunidad ha sido de gran bendición para mí. Y para ellas, sin duda. Sí, gracias a Dios. Y yo les digo a ellas, a las solteras, ¿verdad? Les digo, el dolor de una soltería prolongada no se compara al dolor de un divorcio. Totalmente. Y quizás ellas no lo comprenden porque están del otro lado, pero yo que ya estuve en ambos lados, yo les puedo decir con toda propiedad, no vale la pena arriesgarse, no vale la pena bajar tus estándares, no vale la pena autoengañarte y decir, no es tan cristiano, pero... Yo lo voy a convertir. Exacto, o bueno, con tal que me deje venir a la iglesia, ¿verdad? O con tal que no se oponga a mi fe, o quizás no voy a tener oportunidad con alguien más y por la edad que tengo le digo que sí. Todo eso es demasiado riesgoso y la factura que tenés que pagar después es impagable. Así, es impagable. No vale la pena, no vale la pena. Entonces, mejor seguir esperando en el Señor, mejor seguir confiando en Él y que su voluntad sea cumplida en la vida de ella, ¿verdad? Ya sea al darles un esposo que de verdad venga de Él o a tenerlas así, ¿verdad? Y tener contentamiento. Exacto. Porque también se puede ser feliz siendo soltera. Eso Así sin duda, si tenemos, como digo siempre, a Jesús a nuestro lado, Él llena todas las expectativas. Totalmente. Y no es que queramos ser solo espiritualiflácticos, ¿cómo se dice? Eso.
pero es real. O sea, yo conozco muchas mujeres que por cualquier situación no se casaron, pero son felices en Jesús. Y hay muchos propósitos del Señor en la soltería también. Así que sin duda, ellas también van a ser bendecidas. Amén. Y bueno, Dome, estoy muy contenta de poder haberte tenido en este lugar. Yo sé que muchas van a ser bendecidas, no tengo duda de eso. Así que, amiga, si usted se ha identificado con esta historia, por favor escríbame para yo poder compartir que ha sido de bendición el testimonio de Dome. Sin duda sé que va a tocar su corazón y a veces por pena no los queremos compartir, por pena no queremos acercarnos a alguien que puede ayudarnos en este proceso de restauración, pero les invitamos, está Jesús de tu lado, pero también hay una comunidad que te ama, que va a acompañarte, que va a orar por ti y que juntos van a ser restaurados. Así que estaré orando por esas peticiones que tú puedas escribir en este canal y sin duda nos vemos pronto. Gracias, Dome, gracias por estar aquí. Gracias. Bendiciones.